Hola familia, ¿cómo están? Mi nombre es Bárbara Bredi. Una vez más, bienvenidos a este espacio, Los cuentos del abuelo Miguel. Hoy vamos a escuchar un cuento que se llama Los cuatro incrédulos. Teníamos dos títulos para este cuento. Fabián, que es el nombre del protagonista, y Los cuatro incrédulos o Los cuatro incrédulos. Pero estudiando el cuento dijimos, nada, esto está dedicado para aquellas personas que de verdad les cuesta creer en lo sobrenatural, pero se burlan de lo sobrenatural. Así que los voy a dejar con el cuento del abuelo Miguel y luego venimos a hablar un poco de eso. ¿Qué les parece? Bueno, un saludo para todos mis oyentes, las personas que se dignan a escuchar mis cuentos, pues, pasaba por aquí para saludarlos y desear que tengan todas sus necesidades cubiertas y se encuentren bien. Para mí es una alegría que ustedes se encuentren bien. Quería contarle una historia que tiene un título, tiene dos títulos porque voy a ver cuál de los dos títulos le dejo. Le puse El curioso Fabián por una parte y por otra le puse Los cuatro incrédulos. Voy a ver con cuál de los dos títulos de esta historia, de siempre le pongo un nombre a la historia, pues, o al cuento. Voy a ver con cuál de ellos dos me quedo. Entonces voy a decidir cuál es el título de este cuento. Pero bueno, es un cuento como todos los cuentos, con su carga de verdad y con su carga de mentira. Pero es un cuento. Y a la larga no nos consta que sea verdad, pero tampoco nos consta que sea mentira. Solo es un cuento que al ponerle atención, tú decides de qué lado está la realidad. Bueno, en esto que nos ocupa es lo siguiente. Ustedes saben que en Venezuela siempre han existido los niveles espirituales. Como en el mundo, pues siempre han existido los espiritistas, las espiritistas, todas las personas que buscan comunicarse con otras dimensiones, pues, con el mundo invisible, como quien dice. Porque lo visible y lo invisible no están separados. Aunque uno no lo ve, lo visible y lo invisible siempre están juntos. Bueno, en esta vez, por ejemplo, podríamos decirle que en Venezuela desde hace miles de años, pues, existen los chamanes. Los chamanes son las personas que a nivel espiritual atienden a su población indígena. En este caso, atienden sus tribus de hace miles de años, pues aquí. Que el chamán para ellos es el curioso, o es el curandero, o es el espiritista, pues, como podríamos decir. Y entonces, de eso se trata, de los niveles espirituales de las personas, pues, de aquí, de nuestra patria, de Venezuela. Por ejemplo, en este caso, están los chamanes. Los chamanes son personas que tienen muchos conocimientos espirituales y vienen siendo, pues, como los curanderos de las tribus, de su grupo étnico, pues. Vienen siendo los curanderos, los espiritistas, pues, que ellos atienden a sus personas, dan con la enfermedad que tiene esa persona y bueno, hacen todo lo posible por curarla. Y todos, como podemos saber, todos los espiritistas, las personas que tienen ese nivel de curiosidad espiritual, cada quien tiene su forma de hacer consulta, que eso es muy importante, porque las consultas espirituales todas no se hacen con los mismos objetos ni con las mismas cosas. Por ejemplo, hay personas que para hacer unas consultas espirituales fuman tabaco, otras personas utilizan las cartas, pero aparte de las cartas, también hay varios tipos de cartas y por medio de las cartas adivinan, pues.
o hacen el trabajo de adivinación. Cada quien tiene su sistema de consultar. Y entonces, en Venezuela también hay un sistema de consultar que es muy antiguo. Ese sistema de consultar se llama ver por las aguas. Ese sistema es el de consultar por las aguas. Pero, ¿qué pasa con esto? Que consultar por las aguas se trata de que la persona, el espiritista, o la persona espiritual, a esa persona le llevan un envase con el orine de la persona que está enferma o la persona a la cual le van a hacer la consulta. Entonces, como llevan esos orines en un envase de cristal, ¿verdad? Se lo llevan al espiritista o al curioso o al sanador, o como lo quieran llamar. Se lo llevan y entonces esa persona pone ese envase con el orine en su altar y empieza a hacer su consulta, que es lo que estamos hablando, que trato de contarles, que es el caso del señor Fabián. El señor Fabián es una persona que ve por las aguas. Bueno, no ve por las aguas, veía, porque eso hace muchos años ya el señor Fabián, en paz descanse, él murió. Un gran espiritista, una bella persona, y era experto. Era una persona experta en ver por las aguas. Él veía por las aguas y te decía qué tipo de enfermedad tenía, qué era lo que te estaba pasando, qué te ocurría. El señor Fabián era una persona muy famosa en Baruta. Entonces, en Baruta vivía este señor. Te estoy hablando del año 1963. Estaba juvenil, pues. Tenía yo como 14, 15 años. Y tenía mis amigos ahí, que es Rigoberto, Carlos, Daniel y Jesuito. Y siempre, como toda la juventud, pues echábamos bromas, chistes, cordializábamos mucho, éramos casi inseparables. Entonces, mis amigos, un día, Rigoberto, Carlos, Daniel y Jesuito decidieron echarle una broma al señor Fabián. Querían, cosas de muchachos. Querían burlarse de él. Casualmente, ellos me invitaron a mí, pues, a echarle la broma también, para reírnos un rato. Y yo, gracias a Dios, como toda mi vida he tenido mis guías espirituales y también he tenido mis facultades, cuando me invitaron a esa broma, yo la rechacé. Y les dije que no iba a participar en eso, pues, porque no estaba de acuerdo. Y entonces yo, está bien, no participe. Yo dije, no, yo no voy a participar en eso porque yo respeto. No voy a participar en ese tipo de bromas, ese tipo de burlas. Y entonces mis amigos, Rigoberto y los demás, siguieron con su cuestión y planearon, y no solamente lo planearon, sino que lo hicieron, ir a casa del señor Fabián con unas aguas. Pero como había que llevar unas aguas, ¿verdad? Ninguno de ellos quiso llevarlo, prestar su orina para eso. Y entonces Jesuito, que era uno de los más atrevidos, Jesuito, él dijo que él podía conseguir la orina de un cerdito, de una cerdita que él tenía. Entonces fue a su casa, al corral, se puso un rato allí y hizo que la cochina, o el cerdito, pues aquí llaman cochinito o cerdito, hizo que la cerdita, en este caso era una cochinita hembra, pues, orinara, y él tomó ese orine de la cerdita, y entonces se pusieron de acuerdo con sus amigos, buscaron un envase, llevaron esa orina, se la llevaron al señor Fabián. La llevaron y el señor Fabián en la puerta lo recibió cordialmente, porque él recibía mucho a la gente con mucho cariño, aprecio y consideración. Era una gran persona.
Y entonces él lo mandó a pasar y eso. ¿Y qué querían? Y ellos le dijeron, bueno, le dijo Jesuito, estas son las aguas de mi mamá. Puede decir, el orine de mi mamá, pues para que usted lo vea. No le hago una consulta a mi mamá que está enferma, le dijo él. Y él le dijo, bueno, ¿cómo no, mijo? Vamos a verlo. Vamos a ver a tu mamá. Entonces le dijo, cónchale, mijo, Jesuito, mire, usted tiene que irse rápido para su casa. Váyase lo más rápido que pueda y no se detenga por el camino, porque su mamá está muy grave. Su mamá tiene serios problemas de salud ahorita, está muy enferma. Yo lamento mucho que hayan venido para acá tarde. Yo en realidad no puedo verla ahorita, no puedo hacer nada por ella, porque lo que tiene tu mamá ahorita es muy grave. Tienen que llevarla al médico porque ella tiene una afección pulmonar y tiene una debilidad en su corazón. Entonces, ustedes tienen que regresar a tu casa y llevar a tu mamá rápido al médico, porque de verdad, Jesuito mío, vaya rápido a su casa porque su mamá está muy grave, muy grave. Y bueno, así fue, y ellos se retiraron de la casa del señor Fabián. Y como lo que estamos diciendo, pues como era el orine de una cochinita, ellos se fueron riendo, hicieron su gracia, como quien dice. Hicieron su broma y se fueron burlando del señor Fabián, pero allá a lo lejos, pues, hablando que ese viejito no sabía nada, que fíjate tú, era el orine de una cochinita y no supo decirnos si era el orine de mi mamá o era de una cochinita. Él creyó que era el orine de mi mamá, entonces ese señor no sabe nada. Sea un pobre viejito loco, chico, que no sabe nada y que mi mamá está enferma. Mi mamá es una mujer muy fuerte, mi mamá tiene 45 años. Dice él, y hace de todo en la casa, y yo nunca he visto a mi mamá enferma. Dice Jesuito, y bueno, se van hablando pues de que su mamá es muy fuerte y eso, y sana, y se van riendo, si se burlaron mucho del señor Fabián, y sobre todo decían que Fabián era un mentiroso, eso, un viejito, pura coa, se no sabe nada. Bueno, y ellos se quedaron entonces toda esa tarde y toda la noche se quedaron tomando, se quedaron hablando y disfrutando pues de la noche. Prácticamente se les olvidó la cuestión. Y les tocó el momento de despedirse y retirarse cada uno de su casa, pues ya eran como las 10, 11 de la noche. Y eso fue en la tarde, cuando fueron a casa del señor Fabián. Entonces, bueno, se despidieron, cada uno cogió por su lado. Rigoberto, Carlos, Daniel y Jesuito, cada quien cogió por su lado. Y entonces Rigoberto, para contarle esto, llegó a su casa. Cuando Rigoberto llega a su casa, le dicen, oye, mijo, le dice a sus familiares, menos mal llegaste, porque tu mamá está sumamente mal. Ahorita está en cama y no sabemos qué es lo que tiene. Tiene fuertes dolores abdominales, está aquí muy enferma. Hemos mandado a buscar al médico a ver cómo la podemos atender aquí en la casa, porque no podemos ni siquiera moverla. Y entonces Rigoberto se quedó totalmente, claro, asombrado de ver lo que estaba pasando en ese momento. Y Carlos, el amigo Carlos, también llegó a su casa. Y cuando llegó a su casa, le dijeron, oye Carlos, menos mal llegaste, mijo, te estábamos esperando porque tu mamá está muy enferma. Tiene fiebre de 40. Tu mamá tiene fiebre de 40 y no hayamos cómo bajársela, mijo. Para que usted vaya ahorita a la farmacia y busque una cuestión y eso. Y le dijeron, pues. Y Carlos también se quedó sorprendido. Y cuando Daniel llegó a su casa, también le dijeron, cónchale, mijo, Daniel, te estábamos esperando, sus familiares. Tu mamá tiene un fuerte ataque de asma y casi no puede respirar. Tiene un ataque de asma muy fuerte, mijo.
para que nos ayude a llevarla al médico. Tu mamá tiene horas así, muy, pero muy enferma. También fue una gran sorpresa para Daniel, ¿verdad? Entonces Jesuito era el que había llevado, el que fue audaz y tomó la orina de la cochinita. Y entonces Jesuito llegó a su casa. Y cuando llegó a su casa, vio que había un gentío en la puerta, mucha gente, y él va acercándose a su casa, y va acercándose y dice, cónchale, pero ¿qué pasará en mi casa? Porque en mi casa no hay ninguna fiesta, no hay ningún cumpleaños, nadie cumpleaños, ni tenemos ninguna fiesta. Pero yo veo que hay un poco de gente, mucha gente, mucha gente. Y cuando está más cerca le dicen, cónchale, Jesuito, te estamos esperando porque tu mamá acaba de morir. No pudimos llevarla al médico porque le dio como un paro respiratorio. En la tarde le dio un paro respiratorio, no nos dio tiempo a nada y le dio un infarto. Pues tiene un infarto porque ya murió, entonces estamos esperando que vengan a buscarla, el forense y las cosas para ver, porque creemos que es un infarto lo que le dio, porque se trancó de la respiración, no pudo respirar y después murió. Entonces Jesuito, fue tan grande la impresión que Jesuito estuvo 3 días sin hablar. Jesuito perdió el habla por 3 días. 3 días perdió el habla totalmente, ya no pudo hablar más y todo. Bueno, después de las 2 semanas, las otras madres sí se salvaron, pero la de Jesuito, que fue la que llevó el orine, no, murió. Bueno, fue un gran ejemplo para todos ellos de lo que habían hecho que no se debe hacer. Pues entonces se reunieron varias personas mayores del barrio, del sitio, y les aconsejaron a ellos que fueran a casa del señor Fabián y le pidieran por favor, le pidieran disculpas, le pidieran perdón al señor Fabián por lo que habían hecho, pues que habían ido a la casa de él a burlarse de lo que él hacía y eso, y el señor Fabián los recibió con mucho respeto. Después fue como a las 2 semanas después de haber pasado eso, los recibió con mucho respeto y les pidió que bueno, que no volvieran a hacer eso, que eso era sumamente grave, burlarse de esa cuestión, y lo perdonó, pues, pero ya ellos habían recibido su lección, porque la lección fue grande. Ahora yo creo que, bueno, lo perdonó, pues. Ahora yo creo que una de las lecturas más importantes es no burlarse de los demás y respetar a cada quien. Yo insisto que en el respeto a sus semejantes está el éxito. Para mí eso es así. Porque fue muy duro lo que a esa gente le pasó, lo que a los amigos le pasó. Fue muy duro, aunque fue un ejemplo para ellos. Fue un ejemplo y fue un ejemplo para todos los que se enteraron de eso que había pasado. Bueno, mira, hoy en día todos, Rigoberto, Carlos y Daniel son espiritistas. Hoy en día, después de haber pasado tantos años, son mayores, ya todos pasan de 70 años. Y hace muchos años ellos tomaron un camino espiritual, son espiritistas, tienen centros espirituales y atienden a las personas, dan consejos, ayudan, no sé. Les sirvió como un ejemplo, pues. Y Jesuito se metió evangélico y lee la Biblia, pues. Y entonces él va todos los domingos a una iglesia. Todos los domingos va a una iglesia a dar la palabra de Dios. Todos los domingos, que él fue el que se le murió la mamá con la burla y la cuestión. Bueno, Jesuito va todos los domingos a esa iglesia a predicar la palabra de Dios, pues. Entonces yo digo que
que claro, mejor es no burlarse de esas cosas porque esto es delicado. Gracias a Dios, yo por mi misma creencia que tengo y mis facultades espirituales no me metí en esa burla. Gracias a Dios, no me metí en eso. Gracias a Dios. Bueno, y así hoy en día ellos están en eso, pues. Tomaron un rumbo espiritual. Ahora, después de los años, el curioso Fabián siguió su misión, pues el señor Fabián siguió su misión y murió en paz en su casa. Él murió a los 96 años de edad, murió en su casa, rodeado de su esposa, de sus hijos, tenía muchos hijos y muchos nietos. Y el señor Fabián murió en paz, murió tranquilo, murió a los 96 años. Entonces yo digo que, insisto, pues, que mejor es no burlarse de nadie. Yo insisto que en el respeto está el triunfo. En el respeto a los demás está el éxito. El respeto es algo primordial. El respeto para todo el mundo. Es como, es lo básico, pues. Sí, para mí es eso. Yo creo que esa es una de las lecturas, respetar. Porque si uno no va a creer en algo, bueno, está bien, no crea. Eso no es obligado a creer en nada. Porque yo estoy claro. Eso no es obligado a creer en nada. Pero no te burles. Respeta. No hay que burlarse porque miran las cosas que pasan. Y esto no es mentira, esto lo supo todo el mundo en Baruta. Esto no es juego. Bueno, mis queridos amigos, queridos oyentes, espero que les haya gustado esta pequeña historia real, porque esa fue una historia real. Espero que les haya gustado y la pasen bien. Luego les traigo otro cuento del abuelo Miguel. Bueno, que la pasen bien. Gracias por escucharme. Bueno, aquí estamos una vez más para darnos cuenta qué impactante puede ser no creer en aquello que es lo sobrenatural. Sé que hay muchas personas en el planeta que tienen sus dones, sus cualidades y no los han explotado, no los han sabido explotar. Y me encantaría, a raíz de este cuento del abuelo Miguel, decirles que traten de tener contacto con esa parte espiritual con la que nacieron y si sienten que tienen algún don especial, traten de trabajarlo y desarrollarlo, porque para eso han nacido. El señor Fabián para eso nació, para dar esos diagnósticos, para leer la orina, para hacer todas estas cosas que él hacía para ayudar a la gente. Y siempre hay alguien en la vida tuya que se va a querer burlar de ti, de tus dones, de tus cualidades, de lo que haces. Pero sabes que sigue siendo fiel a tu corazón, sigue siendo fiel a tu misión de vida y sé que la vida te va a mostrar siempre el camino correcto. Sigue tu intuición, ¿ok? Y eso sí, nunca te burles de alguien que está en el camino espiritual ni de su camino espiritual. Y por otro lado, respeta a todo el mundo con su creencia y con su religión, porque estamos en este mundo para aprender de todos. Entonces, aprende de los demás sin juicio, sin crítica y respeta, porque si no respetas es posible que la vida te dé sorpresas desagradables. Mi nombre es Bárbara Bredi, gracias por haber estado con nosotros el día de hoy escuchando un cuento más del abuelo Miguel. El abuelo Miguel les manda saludos, besos, abrazos y apapachos a todos y les agradece muchísimo el cariño que le han dado a través de cada video. También gracias a Gerardo Marquina, que es @Gerardo10 o Foto10, perdón, @Gerardo Foto10, que así lo consigues en Instagram por si te gusta su trabajo, de cómo él maneja los videos, cómo maneja la inteligencia artificial. Te quiero mucho, nos vemos en el próximo cuento.